Hija, siempre has de mirar qué hay más allá del horizonte. Muchas cosas puedes conocer, culturas, lenguas, costumbres y oportunidades, muy diferentes a las que ya conoces. Mira más allá del horizonte, me decía mi padre. Él, un hombre alto, con sus palabras tan claras. ¿Cómo te recuerdo? Hijita, ten cuidado, tantas cosas te pueden pasar. No, la niña no es el... No, la niña no es el... La calle es peligrosa. La niña en casa de quedar. La gente es mala. Hijita, siempre te harán daño. Mejor te quedas aquí en casa, en tu familia, en tu casa, con las personas que te quieren. Pueden matar, Te pueden te matar, pueden violar, te pueden te pueden violar, dañar, te pueden dañar. siempre, Te pueden. siempre quieren hacerte Siempre. mal. Siempre. No confíes en nada. Quieren hacerte mal. Nadie. La niña en casa va a quedar. Sí, yo voy a cocinar hoy, pero con los ingredientes que yo quiera y el menú que yo elija. Se acabó. La cena y el almuerzo será cuando yo lo diga. Sí. Ya me cansé de mirar qué deseas tú y tú y tú. Me voy a olvidar de todos y cocinaré lo que a mí me gusta. ¿Usted qué desea? ¿Le sirvo? A ver, deje, yo le hago. Deje, yo le traigo. Todo usted vaya, disfrute. Sí, yo me ocupo. Ah, ¿que no le gusta? Ahora mismo se lo cambio. Deje, no se mueva. Yo le hago. Ah, ¿que no le gusta? No se lo coma. Mejor, no le gusta como yo cocino. Menos faena para mí, más tiempo para mis cosas. Que no nací para estar al pendiente todo el día de ustedes. ¿Le falta sal? Deje, ya le traigo. Ay, discúlpeme, la próxima será mejor. ¿Quiere agua? ¿Le pongo más? No se mueva, deje, yo se lo traigo. Para mí, mi deseo, mi forma de bienestar. Siéntese ahí, le traigo yo. No se mueva, yo me encargo. Ah. ¿Que no le gusta? ¿Que no le gusta? Pues ahora a mis gustos, para mí, para mi forma. Siéntese, yo se lo hago. ¿Qué necesita? Deje, yo se lo hago. ¿Limpie usted? ¿No se da cuenta que estoy ocupada? Yo termino de levantar la mesa, recojo, voy al mercado. Vayan, ya recojo yo, vayan. Me miro en un espejo y no me veo. ¿Qué soy? ¿Quién soy? Me miro y me busco por todos lados. Me molesta de no ser nada. ¿Qué soy? ¿Soy yo? Las niñas buenas no deben dejar que se les vean las piernas. No, niña,
No abras las piernas. Los varoncitos hacen eso. Siempre me dijeron que ayudes en la casa. Eres la hermana mayor. Que ayudes con la limpieza con tu hermana. Ayude a su abuela, a su madre. Limpie. Eres la mayor y debes ayudar. Levántate temprano. Haz el desayuno, el tuyo y el de tus hermanos. Luego, sí, y luego a la escuela. Mi mamá me decía, el camino no es muy seguro. Hija, debes ser valiente, aunque apenas tengas 10 años. Debo hacer mis obligaciones, debo trabajar, debo ser buena y ayudar a mis hermanos y también a mis sobrinos. ¿Por qué? ¿Por qué no pude jugar? ¿Por qué no puedo hacer lo que los otros niños hacían? Mi mamá no debería de tener más hijos. ¿Para qué? ¿Para que yo se los cuide? ¿Para que yo se los limpie? No sea tonta, váyase de casa, deje de cuídate a ti. Es que no puedo. Ellos solo me tienen a mí. Me ato siempre al saber que tengo que defenderme. Les recuerdo a las personas que me contratan, que cuido, cuáles son mis derechos. Me estresa al saber cuando tengo problemas que no tengo el apoyo de ellos. Me siento mal al saber que tengo necesidades de vivienda, que tengo que buscar una vivienda digna y no encuentro. Todo eso me estresa. Las hijas y las personas que vendrán, las cuidadoras, no tienen nada de culpa. La culpa de pasar malos momentos que no comprenderán. Mis hijas, siempre estaré con ustedes. Hijas, les amaré hasta eternamente. Estudia, edúcate, eres fuerte, Edúcate. fuerte, comienza de nuevo. Comienza de nuevo. Son todas son tus tus responsabilidades. responsabilidades. Antepónete. Mírate. Vaya, hasta que te das cuenta que debías dejar de obedecer, de ser fuerte. Te cargaron, te cargaste. Todos se aprovecharon de ti. Debes cuidar de ti, dejar de asumir el trabajo y el esfuerzo delegado. Asumiste todas las responsabilidades y obligaciones. Y de ser fuerte, ahora debes dejarlo. Te salvaste a todos y te dejaste a ti de lado. Ahora, ¿a dónde vas?
El horizonte, el horizonte, el horizonte. Llegó el momento en que debes pensar en ti. ¿En mí? Sí, es que debes pensar en ti. Pero mujer, piensa un poco también en ti. En este momento aquí, conmigo misma, creo que me siento, ahora puedo ser yo. Sí, soy yo. ¿Cómo me hubiera gustado dejar de seguir órdenes, cuidar más de mí y quererme un poco más? Dejar de seguir las obligaciones que nos imponían a todas. Se los digo a ustedes, se los decimos. ¿Cómo me hubiera gustado verme crecer desde pequeña, cuidar de mi cuerpo, de mi espacio, de mi tiempo y de mi inocencia? Ahora lo veo. Sí, ahora lo veo claro. Al espacio de Mezquecures yo ingresé cuando estaba el grupo de mujeres de 55 y más. Y al grupo de teatro a través del mismo grupo de Mezquecures, donde se propuso una actividad fotográfica, dinámica, sobre las mujeres que cuidamos y que quién nos cuida a nosotros. Llegué hace 2 años buscando ayuda para poder devolverme a mi país y pues me ofrecieron apoyo, me ofrecieron integrarme a un grupo que se llamaba 55 y más, que era toda de mujeres adultas y bueno, pues ya me fui encaminando, fui escuchando y viendo sobre lo que se trataba Mezquecuras y pues me gustó también mucho su parte humana y me he integrado todo este tiempo al grupo. Las primeras sesiones, lo poco que recuerdo fue que nos reunimos en grupo y era una sesión de unos talleres, por ejemplo, del cuidado del cuerpo, de cómo cuidarnos nosotras. Me hacía muchas preguntas de cómo valorarnos también como persona, como mujer. Sí, inicialmente yo sentía que era como algo abstracto, como que no le encontraba sentido, pero era una manera de expresar lo que yo sentía o que en ese momento estaba pasando por mi vida, lo que sucedía a través de lo que yo iba viviendo, el hecho de estar aquí. Y me sentía yo identificada porque cada persona del grupo, cada señora, cada amiga del grupo compartía algo parecido y empezamos a encajar.
las primeras sesiones, pues, es estar de nuevo con todas las chicas que empezamos el grupo, y luego en el teatro pues aprender la expresión corporal, sacar un poco de nuestras historias, estar juntas, reírnos, llorar juntas, contar nuestras historias, y pues eso fue motivador para cada vez estar en los encuentros. Hay un espacio amplio donde nos reunimos todos bien, en el grupo de mujeres, y contentas, ¿no? Una familia, siento que hemos logrado tener como una familia con las compañeras. Empecé a aceptar que es parte del proceso, el desarrollar ciertas habilidades que a lo mejor sentía que las tenía por allí y no sabía que era capaz de hacerlas. Empecé a encontrar conmigo misma y a aprender a aceptar, a ver muchas cosas de forma diferente, cambiar mi perspectiva de por qué estaba yo aquí, y aceptar que estaba aquí y que tenía yo que adaptarme al lugar donde yo estoy ahora. Sí, el participar con las mujeres como que me da más empuje a ser yo, a hacer lo que yo quiero y a realizarme, que te puedo decir de que se haya visto tantas cualidades en mí que no lo sabía. El actuar, por ejemplo, en estos momentos los ensayos son muy importantes, ¿no? Me sirvió como que acá venía a escucharme, me escuchaban y como que botaba todo eso y me servía, como que me daban aliento, ¿no? Para seguir adelante y seguir luchando hasta lograr el objetivo. Sí, claro que sí, creo que me ha servido de mucho. Las herramientas artísticas y aparte las herramientas emocionales que me han hecho soltar muchas cosas de las cuales pues nunca hablo de ellas, pero pues se han dado las cosas y he podido ir soltando todo eso. En esta parte de la obra final me emociona a la vez y pensar, como hablaba con una compañera, de que cómo hemos venido cuadrando las ideas, todo esto, para poder realizar todo este proyecto, y que nos sentimos como algo importante, ¿no? En esta obra. Qué bonito. Yo siento que es parte de mi historia en la obra que se va realizando. En el sentido de las cosas que venía pasando el proceso, de lo que me tocó pasar en cosas de vivienda, en los papeles, en todo ese proceso fue mi caso. Sí, me identifico con la mujer que recuerda, me identifico también con la mujer que se levanta temprano y que igual hace los deberes de una mamá o de una hermana mayor, porque también fui hermana mayor y de mí dependían 2 o 3 hermanas más pequeñas que a mí me depositaban sobre los hombros esa responsabilidad de tú ahora te toca porque ya eres más grande que ellas. Mientras yo hago otras cosas, ¿no? La madre hacía otras cosas. Totalmente, me siento identificada. Todas las partes tienen algo de cada una, de todas y de cada una de las vivencias que hemos pasado. A todas las mujeres también le invito a hacer el teatro, porque poco a poco sacamos de nosotros de que podemos ser una actriz, un actor, o sea, sale lo real de nosotros, lo que somos. Sin tener tanta experiencia, nos vamos logrando el objetivo poco a poco, con mucho esfuerzo, sí. Sí, claro, porque eso hace que nosotras que se valore nuestro trabajo, que se valore y se reconozca que hacemos una gran labor. No nada más la hacíamos de pequeñas o en nuestras casas, sino la seguimos haciendo ahora. Y claro que las mujeres que lo están haciendo también, tal vez puedan identificar en algún personaje con nosotros, y eso pues me hace sentir que aporto un poquito de lo que yo he vivido o lo que vivo, para que lo vean desde afuera. Sí, claro que me suma.
Creo que es muy importante porque a nosotros nos ha servido mucho para expresar y compartirlo con otras personas. Sé que muchas mujeres también están viviendo lo mismo que vivimos nosotros y el pan de cada día. Pues la reflexión final para mí significaría decir que es una forma de catarsis, de decir, esto viví, esto pasé y ahora ya tengo que ver las cosas desde otro punto de vista y cambiar un poco en ciertos aspectos que siempre sentí como muy arraigados porque así fuimos criadas. Entonces creo que esto a mí me ha abierto el romper con paradigmas que creo que todas queremos cambiar y tener otro modo de vida y valorarnos más y hacer que nos valoren más. Sí me entusiasma participar, creo que no va a ser la última vez, sino tratar de organizarme en el tiempito que no puedo, pero tengo que estar ahí corriendo por aquí, por allá y sí estoy participando, me encantaría seguir. Puede ser algo de la familia también, eso me interesaría. Sí, me encantaría.